Amigos, la verdad es que conocer la demarcación de la Miguel Hidalgo es muy interesante. Itzel, ante todo un placer siempre encontrarte, saludarte y que sabemos que nos recibes con los brazos abiertos aquí en el Acuario Imbursa. Precisamente porque es un lugar que se encuentra dentro de la demarcación de la Miguel Hidalgo y bueno, un museo que realmente y un lugar interactivo que está siendo muy novedoso entre los chicos y grandes. Así es, tenemos como tal patrimonio vivo en este espacio, 350 especies, 14,000 ejemplares que van a poder conocer sin salir de la ciudad y aquí en Miguel Hidalgo. Claro. Itzel, pues bueno, vamos a entrar de lleno. Platícanos sobre el Acuario Imbursa. Y bueno, sabemos que tienen un nuevo bebé, que es el Acuario Interactivo. Pero vámonos por pasos. Primero platícanos sobre este acuario, que es, no sé de cuántas salas se conforma y cuántas especies podemos encontrar aquí. Claro, aquí en Acuario Imbursa tenemos 4 pisos, 3 subterráneos y una planta baja donde encontramos a los que ya tenemos aquí, los pingüinos, detrás de nosotros. Vamos a conocer desde tiburones, vamos a ver también medusas, vamos a ver peces de arrecife, rayas, vamos a conocer a una tortuga marina, que es un caso muy particular y muy padre porque es un resguardo que tenemos aquí en el acuario. Y vamos a entrar también a cambiar el agua salada por el agua dulce con nuestro manglar negro, donde vamos a conocer ajolotes, cocodrilos y algunas especies más de este hábitat, y posteriormente concluimos aquí en la Antártida con los pingüinos. Exactamente. Oye, Itzel, y bueno, ya me platicaste de cuántos pisos hay, pero vámonos por parte. Realmente, ¿cuál es lo más atractivo que aquí conecta con toda la gente, tanto chicos como grandes? Claro, mira, yo creo que en particular los tiburones, sobre todo, que son pues los reyes del océano, claro, ¿no? Principalmente los pingüinos, que tenemos 2 especies diferentes de pingüinos, que son los gentoo y los barbijo, y sobre todo especies de pingüinos que viven muy cerca de la Antártida, ¿no? Que necesitan climas como el que estamos sintiendo aquí. Se siente de verdad grados, como si estuvieras adentro de un refrigerador. Ay, no es cierto. No, bueno, para ellos sí, para nosotros hasta esto está agradable el clima aquí. Exactamente, y el baile de las medusas que te va a hipnotizar. Esas son como las cosas que la gente disfruta muchísimo dentro del acuario. Oye, y sobre el recorrido, bueno, ya nos platicaste que el área más atractiva son los tiburones precisamente porque impactan, ¿no? Porque vamos a la playa, le piensas para meterte al mar porque dices, quién sabe qué me vaya a salir, ¿no? Y le tienes respeto y dices, porque no ves lo que hay en el fondo. Claro, esa es una parte muy importante que tocamos en el nuevo acuario interactivo, donde interactuamos con muchas especies que tal vez nosotros ya, como dices, el hecho de entrar a las playas, al mar, te da miedo si te va a picar algo, si te va a hacer algo, que te va a morder. Aquí pues la gente interactúa, las toca, las conoce y sobre todo pierde ese miedo que a veces es hasta hollywoodense, ¿no? Que todo... Pues ya ves cómo satanizan al tiburón blanco. Exactamente, realmente los tiburones no son asesinos, realmente ni siquiera la carne humana le gusta, ¿no? O sea, podemos tener métricas de muere muchísimo más gente por una gripa que por un ataque de tiburón, cuando al año matamos muchísimos tiburones, claro, ¿no? Exacto. Oye, Itzel, pues, ¿ahora qué te parece si vamos avanzando? Vamos ahorita, mientras estamos en la entrevista, pues estamos viendo un poco de las especies que nos estás hablando, pero vamos a conocer el acuario interactivo, ¿te parece? Sí, claro que sí, vamos al acuario interactivo. Muy bien. Itzel, la verdad es que quedé encantado con esta primera parte del recorrido del Acuario Imbursa, el tradicional. Y bueno, ahora hemos caído a lo más novedoso, que es el Acuario Interactivo Imbursa. Y bueno, platícanos de cómo se conforma este acuario. Es lo más nuevo que tienen ustedes hasta ahorita. Así es, relativamente este espacio es nuevo. El acuario interactivo se conforma por 6 salas donde vamos a encontrar desde lo más básico y general, ¿no? ¿Qué son los océanos? ¿Cómo se crean las tormentas? Todos los fenómenos que suceden dentro de este. Posteriormente vamos a llegar a la zona de reproducción, donde vamos a ver trabajar al centro de conservación conformado por biólogos y veterinarios, donde vamos a ver la reproducción desde medusas, desde caballitos de mar y peces.
Y posteriormente vamos a llegar a lo que es la zona abisal, donde habitan las especies de 4.000 a 6.000 metros de profundidad. Vamos a conocer estos monstruos marinos y vamos a llegar a la zona de aprende para tocar y conservar, que es la zona de TAP, donde vamos a interactuar, como bien lo dice el acuario interactivo, con muchas de nuestras especies, como son las estrellas de mar, erizos, peces garra, rayas y ranas y mucho más. Que todo se debe a lo que es el cambio climático, lo que platicábamos, que realmente la importancia de cuidar nuestras playas y nuestros mares. Exactamente, vamos a conocer qué fenómenos están sucediendo, todo lo que está causando la basura en nuestros mares, cuánto tiempo se tarda en degradar este suceso y sobre todo vamos a crear protectores del mundo marino para que después de conocer estos dos espacios tengamos noción o conciencia de que debemos hacer algo, aunque no vivamos en la playa, aunque estemos desde aquí, pero tenemos algo que hacer para conservar nuestros mares. Pues la verdad es que estamos encantados. Ahora sí que ustedes tomen ahí sus tiempos necesarios, porque para poder dar el recorrido bien en estos dos acuarios, pues bueno, prácticamente se lleva uno todo el día. Así es, algo interesante es que con tu mismo boleto ingresas a los dos espacios. Haces ya un tiempo aproximado de 3 horas, entonces es algo que ya una oferta cultural que te vienes a disfrutar todo el día en familia y pues estamos muy cerca, muy bien ubicados a 15 minutos de Metro San Joaquín y Metro Polanco y pues los esperamos. A que Exacto, pues ya lo saben amigos, pues nosotros ahorita vamos a ir a la última parada de aquí de la demarcación de la delegación Miguel Hidalgo. ¿Te gustan los tacos? Sí, me encantan. Oh, no sé por qué lo presentí. ¿Suadero? Pastor. Ah, eso, muy bien. Pues bueno, vamos a unos que están aquí en Polanco, que son muy famosos. ¿Me acompañas? Claro que sí, vamos. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este programa, pero pues la verdad es que la pasamos muy bien aquí en la delegación Miguel Hidalgo y pues ya llegó el momento de echar unos buenos tacos, echar un bajón del recorrido que dimos aquí dentro de la demarcación. Nos faltaron muchos lugares de visitar, pero hemos caído a los tacos más famosos de Polanco, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, aquí en Polanco también hay taquerías donde se vende el suadero, la tripa, la lengua. Y estamos con mi querido Gavino, que es el responsable de la taquería El Rey. Carnalito, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos a sus órdenes para servirles. Oye, platícanos por qué los tacos El Rey son tan famosos aquí en la zona de Polanco. Porque pensaría uno que aquí, pues difícilmente la banda le entra a la garnacha. Aquí la gente le entra de todo, aquí a los taquitos es lo mejor que vendemos. Oye, y bueno, aquí me imagino que también le caen las señoritas que cuidan la escultura de su cuerpo. Imagino que empiezan, ay no, me van a engordar, me como 2, pero ya a la mera hora creo que le empacan más que uno. Claro, claro, así llega, no, que yo tacos no, que cómo crees, pues no me Hazte para acá, gustan, o no, que los tacos engordan y otros le decimos, no señorita, ¿cómo crees? Los tacos no engordan. Oye, ¿crees que también las salsas son parte fundamental para que el taco sea más sabroso? Más que nada las salsas tienen que ser pues no sé, es el sazón para la carne, el sabor, lo que le da el sabor a la carne, a los taquitos. Las salsas deben de estar pues ricas. Aquí tratamos de que todo esté perfecto. Muy bien. Oye, Gavino, y bueno, ¿dónde estamos ubicados? Estamos aquí en Horacio 206, esquina con Suderman. Por lo que he visto, el señor ya lleva fácil como unos 12 tacos. Más o menos, yo creo que se va a comer unos 15. Sí, Leandro. Carnalito, perdón que te interrumpamos. ¿Tu nombre? Oscar. Oscar, ¿por qué te encantan los tacos del Rey? Son los únicos aquí en Polanco y de calidad. Ay, ay, ay. No cantidad, sino calidad. Eso. ¿Y es verdad que los tacos no engordan? No, el que engorda es uno, ¿no se le ve? A las pruebas me remito. No, mamita. No, pero con un corazón contento. Corazón contento, barriga llena, corazón contento. Oye, ya estamos perdidos. Oye, pues, enhorabuena. Síguele entrando, carnal. Mira qué manera. ¿Cómo agarras el taco? Ve, hasta con el dedito volando, ve. Ve qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo agarra el taco este señor? Mira nada más. Ay, con delicadeza, mira nada más. Y que se caiga la verdura, ¿no? Este taco se está comiendo, es una delicia. Exacto. Sí, es una delicia. Y que es parte de la gastronomía popular de la banda chilanga. Claro, así es. El señor nos va a poder comer 5, va a comer unos 10, fácil.
Eso, carnalito, pues muchísimas gracias. Y amigos, aquí finalizamos el programa que tuvo que ver con la delegación Miguel Hidalgo. No se les olvide escribirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, que son las de Capital 21 y las de su servidor. Y bueno, mi querido Chavarroc, vamos contigo, no sin antes recomendarte estos tacos. Tenemos que venir los dos juntos. Ya sabes que nos encanta esa cuestión del chayo. Vámonos contigo, Chavarroc. Pues bien, amigos, seguimos aquí y pues ya estamos a punto de cerrar el programa y qué mejor que hacerlo con una banda nueva. Les presento a Aiden Gakusha. Hola, aquí Shaddai, baterista. Hola, ¿qué tal? Ulises, guitarrista. Hola, soy Noam, el vocalista. Hola, soy Rodrigo, bajista. ¿Qué es lo que está sonando la banda? ¿Cómo se formó y qué es lo que están haciendo? Ok, el proyecto se formó hace como 1 año y medio, lo iniciamos Rodrigo y yo. Él me presentó a Noam, que pues, obviamente canta, y tenemos un amigo que ya pues, hemos tocado muchas veces, él es Shaddai. Y bueno, musicalmente, ¿por dónde los estuvieron orientando? ¿Cómo fue que decidieron hacer esto? Bueno, todo fue idea de Ulises, ¿no? Como dice Noam, al principio él era su proyecto y cuando lo llevamos a cabo, pues fue más que nada rescatar como ese material que ya había hecho él y arreglarlo, ¿no? Ya con los elementos ya de no solo una persona, ya de 4. ¿No? Y hablando armónicamente, pues aquí el maestro Ulises se puso a estudiar armonía japonesa, ¿no? Escalas japonesas, que son pentatónicas, ¿no? Prácticamente, pero diferentes a las pentatónicas como tradicionales, ¿no? A ver, tradúceme eso, ¿cómo le podemos decir a la gente? Ok, es una secuencia de 5 notas prácticamente, ¿no? Es una escala de 5 notas. Y por obvias razones, pues son 5 escalas diferentes, ¿no? Que parten de las mismas 5 notas. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a una maestra de Japón. Y ella me enseñó todo lo que es la armonía tradicional. Enamoraste. Sí. Sí, afortunadamente, después Noam entró con ella a estudiar y... Ajá. Pues qué bueno, muchas felicidades, Noam. Y tú también, bueno, que le has estado buscando en varios lados. Tienes una voz privilegiada, siento yo, y a ti no te da miedo, ¿no? Llevarla a diferentes escenarios. Sí, a mí me encanta cantar de todo, salsa, rock, metal, jazz, blues, pero bueno, definitivamente aquí me hallé, ¿no? Aquí fue donde encontré. Este es tu escenario, yo creo, natural, los escenarios de rock y todo, porque se metió a La Voz México y además tuviste una gran participación, ¿no? Sí, no me fue mal, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Sí, me fue muy bien, hice grandes amistades, muy buenas experiencias, como bolerista y baladista, pero pues sí, definitivamente mi ambiente es el rock, ¿no? Definitivamente. Es el rock, y si no, también pueden escucharlo con Alfonso André, que seguido andas ahí palomeando, ¿no? También ahí ando en el tributo de Alfonso André a David Bowie, y espero próximamente de corista de Alfonso. Pues muchas gracias a todos, yo soy Chavarroc, Chava-Rock, estoy en Twitter, Chavarroc oficial en todas las demás, y pues vamos a escucharlos, ¿no? Al fin se ponen las máscaras y vamos a ver qué tal suenan, a ver si es cierto lo que yo les dije. Nosotros somos Iden Gakusha. Síganos en Facebook y en Instagram como Iden Gakusha.
in beauty. First lessons of life, tied up in a grievance. Loss of a child. Get your teeth smoke.